Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este nuevo domingo, en este tiempo ordinario, en el que seguimos la lectura continua del Evangelio según San Marcos y en el que nos vamos ya preparando también para la siguiente etapa del año litúrgico, que será la Cuaresma dentro de poco. El 14 de febrero ya es el miércoles de ceniza. Sin embargo, aún nos queda este domingo y el siguiente para reflexionar sobre este camino del inicio del ministerio de Jesús según San Marcos. Fíjense que San Marcos es, como hemos dicho varias veces, el evangelista primero, el que hizo la primera síntesis, podemos decir así, del ministerio y de las enseñanzas de Jesús. Y San Marcos nos habla también de estos días de Jesús. Podemos decir que el texto del domingo de hace 8 días y este domingo, el Evangelio de San Marcos lo resume en un día. Jesús estuvo por la mañana en la sinagoga de Cafarnaúm y por la tarde se dirige a la casa de Simón Pedro, que por cierto no quedaba muy lejos de esa misma sinagoga. El día de Jesús nos lo muestra San Marcos entonces como un día que comienza con la oración en la madrugada, en un lugar apartado y silencioso, y luego con una mañana muy activa en la sinagoga y una tarde también activa en la casa. Fíjense que se trata de un sábado. Es interesante también, puesto que Jesús actúa en la sinagoga en sábado y actúa en la casa también en sábado. Por una parte es el hombre de Dios que por la mañana escucha la palabra, que se pone en oración y en silencio ante Dios y que luego va a la sinagoga, escucha la palabra, seguramente con los otros judíos asistentes comenta esa palabra, pero también actúa. Por una parte es muy fiel a lo que Dios quiere, ha escuchado al Padre en el silencio de la mañana, ha tomado contacto con el Padre, con quien Él es uno solo, pero luego durante el día también interactúa con la sinagoga y con los demás, en 2 espacios diferentes. La sinagoga, en primer lugar, es el espacio en el cual se realizan las celebraciones, las reuniones oficiales, podemos decir, de la religión judía. No era en el templo de Jerusalén, no se hacían allí en las sinagogas los sacrificios que se hacían en el templo. En la sinagoga se escuchaba y se comentaba la palabra y se hacía oración. Por eso a veces a la sinagoga simplemente le llaman casa de oración, pero era la casa de la comunidad judía en la cual se compartía la palabra. Se compartía en primer lugar la lectura de los profetas y de la Torá. Siempre había una lectura de esos 5 primeros libros, de los libros fundamentales
del Antiguo Testamento, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, podemos decir que así como en la Eucaristía, nosotros siempre hacemos una lectura del Evangelio, aunque haya después una lectura del Antiguo Testamento, de San Juan y de las cartas de Pablo y otras, siempre hay una lectura del Evangelio. Así también en la sinagoga antiguamente había siempre una lectura de alguno de los libros de la Torá, lo fundamental, y luego se comentaban también los profetas y otros escritos. Jesús está en la sinagoga y Jesús comparte con su pueblo esa escucha de la palabra y la oración ante el Dios de Israel. Es interesante lo que San Marcos nos narra de ese contraste también entre Jesús y la actitud de la sinagoga. Los escribas y fariseos, los que llevaban adelante la liturgia sinagogal, eran, por supuesto, absolutamente observantes de las leyes y del sábado muy en particular. El sábado, aún ahora para la tradición judía más ortodoxa, es el día de descanso, el día nada más para escuchar la palabra y orar y dirigir el pensamiento hacia Dios como creador. Ese día en el que no se efectúa ningún trabajo, más que lo mínimo necesario y que pues está todo muy bien reglamentado, fundamentado. Jesús se pasa sobre las prescripciones del sábado, puesto que hace curaciones en sábado. Podemos decir que la relación de Jesús con ese primer espacio de la sinagoga, por una parte, es armonioso. Él es parte del pueblo judío y él comparte las tradiciones de su pueblo, pero por otra parte Jesús rompe con esas tradiciones, sobre todo cuando entra en conflicto con la ley que se pretende sobreponer a el cuidado y el bienestar del ser humano. Podemos decir que una de las primeras cosas que nos manifiesta San Marcos en su Evangelio es ese cuidado que Jesús tiene hacia el pobre, el necesitado y en particular al enfermo. Jesús nos manifiesta esa compasión de Jesús frente a los pobres y los enfermos, y que para él es mucho más importante que el cumplimiento de las normas judías con respecto a la observancia del sábado. Eso está muy claro en el mensaje que Marcos nos transmite y está muy claro también en esos primeros conflictos que Jesús ya tuvo con las autoridades de la sinagoga que criticaban. ¿Cómo es que haces curaciones en sábado? ¿Cómo haces exorcismos en sábado? Jesús quiere sobre todo poner atención al pobre y al enfermo para subrayar que eso es lo más importante de la ley. En la mentalidad sinagogal del Antiguo Testamento, los enfermos y también los enfermos mentales, que a veces eran pues considerados como poseídos por espíritus inmundos, eran gente descartada del culto y de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente decían, si este o esta está sufriendo alguna enfermedad, es por algún pecado que está pagando. Dentro de eso entraban las enfermedades comunes, pero entraban también de una manera mucho más clara, puesto que eran más difíciles de explicar, las enfermedades mentales, que eran dirigidas pues casi exclusivamente a la obra de Satanás. De manera que enfermos, poseídos, gente minusválida, gente con alguna dificultad era automáticamente excluida de la sinagoga y del cumplimiento de la ley. Y es a ellos justamente a los que Jesús, con su compasión y sus curaciones, muestra la misericordia de Dios.
Jesús es presentado pues en el Evangelio de San Marcos como curador, como sanador, es decir, como alguien que muestra compasión y cuidado hacia el enfermo. Y eso, pues, algunos le llaman también hacedor de milagros o, en un lenguaje más técnico, taumaturgo. Taumaturgo. Una cosa que está clara en el Evangelio de Marcos es que Jesús hace milagros. Esos milagros nosotros podemos entenderlos a primera vista como intervenciones sobrenaturales, puesto que rompen las leyes de la naturaleza según nuestra mentalidad de lo que es un milagro, es decir, algo completamente fuera de lo común y de lo normal, que rompe las leyes y que pone en práctica un poder del que no gozan todos los seres humanos. Esa primera impresión de lo que es un milagro, pues es en parte correcta y en parte no lo es. Es necesario comprender un poquito mejor qué serían estos milagros de Jesús. Fíjense ustedes que hoy también la ciencia reconoce que hay todo una cantidad de cosas sobre las capacidades del ser humano que nosotros no acabamos de comprender bien. Las posibilidades de la mente humana, las capacidades del ser humano están desarrolladas en el mejor de los casos en menos del 10%. De manera que el ser humano tiene unas capacidades muy grandes y que por lo tanto son capacidades naturales, no son meramente sobrenaturales, están puestas por Dios en la capacidad del ser humano. Podemos decir que Jesús, siendo un ser humano con tal profundidad y realmente extraordinario, porque también era el Hijo de Dios, había llegado a desarrollar sus capacidades curativas de una manera muy particular. Eso para tratar de entrar un poco en la explicación de lo que es un milagro y que no debemos entenderlo únicamente como una intervención sobrenatural que rompe las leyes de la naturaleza, que por otra parte Dios mismo ha puesto. No, se trata de una intervención muy especial, eso sí, que obedece a un don particular de una persona, pero que está también dentro de las posibilidades de la naturaleza. Esa sería la diferencia de cómo podemos ir entendiendo hoy los milagros. Hay quienes tienen un don y una capacidad particular para curar, para sanar. Y en Jesús eso había llegado también a una dimensión bastante amplia. Y él en realidad no pone el énfasis en su capacidad de hacer milagros, sino que en lo que los milagros significan. Y significan, volvemos a lo mismo, la compasión, la misericordia de Dios frente al más pobre y al más necesitado, al que otros simplemente desechaban, del que se alejaban, al que excluían como pecador o como peligro para la comunidad cristiana. De manera que una cosa que es importante para la lectura del Evangelio, de Marcos en primer lugar, pero de los Evangelios en general, es entender bien qué significan, qué son los milagros de Jesús. Jesús hace estas acciones curativas, aunque sea en sábado, sobre todo porque quiere subrayar que más que la ley, más que las prescripciones rituales y de pureza del sábado, es importante el poner atención a la persona. Eso lo realiza él en la sinagoga, en el espacio de culto, en el espacio sagrado allí en Cafarnaúm. Pero después se mueve hacia la casa y en la casa vuelve a hacer lo mismo, porque en primer lugar le hablan de la suegra de Pedro, que está enferma y que por lo tanto no podía atenderles. Él y Pedro y otros llegaban seguramente a esa casa con mucha frecuencia. Además, como les decía, quedaba relativamente cerca de la sinagoga en Cafarnaúm. Y allí lo primero que hace Jesús es tomar de la mano a aquella mujer postrada en su lecho de enferma. Y ya con eso Jesús
se pasa por encima de las prescripciones del sábado, toca a una mujer que en principio, pues siempre, no solo por estar enferma, sino por ser mujer, era peligro de contaminación ritual y de impureza ritual para aquel contexto judío. Jesús va por encima de eso y lo primero que hace es tomar por la mano a aquella mujer para que sienta su cercanía, para que sienta su misericordia, el amor compasivo de Dios, y así comience su curación. Y fíjense que la fiebre le pasó y aquella mujer se levantó y se puso a servirles. En la sinagoga estamos en un ambiente adverso. Jesús hace un exorcismo, una curación y recibe críticas. En la casa, Jesús hace una curación y lo que recibe es adhesión por parte de los discípulos. Esta mujer, la suegra de Pedro, como que se olvida de las prescripciones del sábado que impiden ponerse a trabajar y a cocinar para atender a los huéspedes, y ella se levanta de la cama y seguramente va a la cocina, busca trabajo y les prepara algo muy bien y sabroso a Jesús, a Pedro y a los que iban con él. El discípulo responde de una manera muy diferente de la que responde el crítico adversario de Jesús en la sinagoga. El discípulo corresponde con una actitud que se asemeja a la del maestro. He venido no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Jesús en la sinagoga de Cafarnaún y en la casa de Pedro, dos lugares distintos, dos espacios distintos, nos da la misma enseñanza. Es la compasión y la cercanía de Jesús hacia los pobres lo que le empezó a causar oposición y lo que costará también después su condena y su muerte en cruz. La cercanía de Jesús a los pobres fue juzgada por la sinagoga como una violación de las leyes del sábado. Jesús en la casa, es decir, en el ambiente de la familia, en el ambiente de la comunidad cristiana, es entendido bien, es bien entendido y de una manera muy diferente. Él es entendido en el seguimiento, en la imitación, en configurarse con los sentimientos de Jesús, como él había tenido compasión de aquel hombre o de aquel endemoniado en la sinagoga, tiene compasión también de la suegra de Pedro en la propia casa. Los textos, pues, de San Marcos nos hablan de esas dimensiones curativas de Jesús, pero no olvidemos nunca el significado que está detrás de los milagros. No caigamos en la trampa o en la tentación de buscar los milagros de Dios. Hay que buscar al Dios de los milagros, como se nos dice en ese dicho tan conocido. No hay que buscarle a Dios para que nos cambie las cosas, sino las solucione de manera mágica, interviniendo sobrenaturalmente sobre nuestras circunstancias. Hemos de buscar a Dios que es capaz de hacer milagros con nosotros y cerca de nosotros cuando entendemos la compasión, la misericordia y cuando nos comprometemos de veras bien intencionados en hacer el bien a los demás. El mensaje de Marcos es clarísimo en ese sentido. El resumen diario de aquella vida de Jesús es ese. Y fíjense que incluso termina el día atendiendo a muchísima gente que viene a la puerta de la casa de Pedro. Imaginemos el escándalo y la crítica que aquello hizo surgir dentro de los judíos observantes. Era sábado, la gente estaba viniendo de todas partes, tocaban a la puerta en donde Jesús atendía a aquella multitud. Una clara transgresión de la sacrosanta ley del sábado, que, si bien tenía toda su importancia, como lo tiene hoy para nosotros cristianos el domingo,
día de descanso, día de Dios, día de la convivencia, pero que se ponía por encima aquella ley, por encima de la convivencia, por encima de la fraternidad y sobre todo por encima de la atención al prójimo necesitado. Podemos decir que toda esta claridad que Jesús tiene en lo que significa su misión ha venido de un momento de silencio en el momento de la mañana. También es interesante en San Marcos constatar esta figura de Jesús en una jornada de mucha actividad, pero al mismo tiempo buscando constantemente espacios de silencio y de oración profunda. Podemos decir que la capacidad de Jesús para cuestionar la institución judía vino de su profunda comunión con el Padre. Vino de aquellos momentos en los que Él entró al fondo verdadero de sí mismo y a esa comunión con Dios que es nada más y nada menos que comunión en el amor. Cuando aquello está claro, cuando esa comunión con Dios que proviene del silencio y de la oración están claras, lo demás como que va surgiendo con mayor facilidad. Todos en nuestra vida nos encontramos con circunstancias difíciles en el ambiente familiar y social, etcétera, o eclesial. Si estamos en conexión con Dios desde la oración profunda, lo demás va saliendo adelante. Hoy merece también atención la primera lectura del libro de Job, puesto que en ella se nos habla, en una de estas páginas más hermosas, tanto literaria como sapiencialmente en el Antiguo Testamento, se nos habla de esa realidad humana que es el mal y el sufrimiento. Y sobre todo del mal y el sufrimiento experimentados por alguien que se autoconsidera a sí mismo justo, que en su conciencia sabe que no está pagando ninguna infracción a la ley o ningún pecado. Fíjense que eso es interesante y quizá por eso nos lo han puesto hoy en este domingo en contraste con las curaciones que Jesús hace. Puesto que la mentalidad judía ya desde el Antiguo Testamento era esa. Uno pasa por alguna enfermedad o por algún mal como un castigo, en cierto modo un castigo que Dios le hace por algún pecado cometido. Esa era la mentalidad común hace 2000 años. Desafortunadamente todavía hoy a veces nos la encontramos. Sin embargo, ya en el libro de Job, esa bellísima reflexión sapiencial de muchos siglos antes de Jesús, nos habla de un hombre justo que sin embargo sufre, según la explicación del Antiguo Testamento, porque Dios permite que sea puesto a prueba, pero que sufre no como un castigo, sino como una prueba. Ya eso era un avance, una reflexión del Antiguo Testamento. Pero en el fondo el libro de Job nos está diciendo también que el sufrimiento y el mal pues no son fruto de los propios pecados y las propias equivocaciones. Es cierto que en la vida común y corriente a veces eso sí es verdadero. Por ejemplo, alguien que se ha ganado una cirrosis tremenda debido al abuso en el exceso de las bebidas alcohólicas, pues podemos decir su enfermedad, su sufrimiento es fruto de sus equivocaciones o de sus pecados. Hay casos en los que sí, pero hay casos en los que evidentemente esa explicación no es posible. Hay gente honesta, santa, buena, completamente entregada al servicio y al amor a los demás, que de repente le viene un tremendo accidente o una tremenda enfermedad. El mal, y sobre todo el mal de los inocentes, de los justos,
es algo que siempre ha cuestionado la conciencia humana y que ha hecho que se escriban muchas páginas en filosofía, en teología, en reflexión sapiencial. Y que sin embargo nunca es un problema que encuentra una respuesta y una solución clara. Podemos decir desde nuestra fe cristiana que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que incluso se ha identificado con el dolor y con el sufrimiento en esta circunstancia humana. Y con eso lo ha redimido, le ha cambiado aquel sentido de castigo y de castigo, en una palabra, que tenía en el Antiguo Testamento y que todavía tiene. Nadie es más inocente que el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más. Sin embargo, al mismo tiempo fue el que sufrió la oposición, la persecución y finalmente la condena injusta, la cárcel y la tortura y la ejecución en la cruz. Nadie ha sido tan inocente y nadie al mismo tiempo, podemos decir, ha sufrido las consecuencias del mal en el mundo de tal manera. Y a Job, en cierto modo, nos hace pensar en el sentido que pueda tener el dolor y el sufrimiento. Jesús también nos hace pensar en lo mismo. Sin embargo, ninguno nos impulsa a una actitud meramente pasiva y soportadora del mal. Jesús se compromete en superar el mal. Jesús lucha por servir y liberar a la gente de la enfermedad y del dolor. Hasta la próxima. Muy feliz semana. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.